Bien, vamos a dar inicio. Hoy es día martes. Como un registro, ¿verdad? Es 15, 16, 17. Ya se va a finalizar el mes. Bien. Nos vamos a presentar. Mi nombre, para quienes no me conocen y quienes me conocen pero no conocían mis nombres y mis apellidos. Bien. Ingeniero electricista. Electricista, no eléctrico, eso no existe. Vamos a ir aclarando conceptos. Esta es la cuarta semana de trabajo en la matemática 2 y estamos trabajando la cuarta semana del grupo teórico 07. Información administrativa. Como siempre, indicándoles de que registren su asistencia. Ustedes ya tienen experiencia en ello. Y lo otro es que consulten el aula virtual al menos una vez en el día. La información de que les hablo es sobre la fecha de la primera evaluación, que ya sabemos nosotros que es en línea. Primera evaluación es el día jueves. Estamos hablando de la próxima semana. Jueves 26 de agosto. Los contenidos, desde el inicio, es decir, desde la definición de lo que es la antiderivada o primitiva, es un sinónimo, hasta la integración por partes, que es el tema que estamos desarrollando en las discusiones de esta semana. Siempre eso sucede. Lo que considera una evaluación se trata tanto en el grupo de clase como en el grupo de discusión. Bueno, espero que hagamos uso del micrófono en la forma que ya estamos acostumbrados. Si alguien quiere participar, abre el micrófono, participa y lo vuelve a cerrar. Si coinciden dos, pues uno le cede al otro para hacer esto más dinámico. Bueno, entrando ya en materia, si no tienen alguna pregunta, debemos trabajar 70 minutos, aunque las horas clases son de 50 y nosotros trabajamos 2 veces a la semana en grupo teórico, pero con 100 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que con 100 minutos el video queda muy pesado y genera mucho trabajo. Entonces, 70 minutos tenemos. Ojalá, yo espero que ustedes participen de manera tranquila, inmediata, que estén motivados, si tienen alguna duda, pero en forma oportuna. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar el tema de las integrales por supuesto, la indefinida. Las integrales que vamos a trabajar comprenden en su integrando potencias de funciones trigonométricas. Ya sabemos que una potencia pues, tiene una expresión como esta. Esta es una potencia en donde A es la base y X es el exponente.
las integrales que consideran potencias trigonométricas no es al azar. Debemos tener en cuenta eso. Son combinaciones de funciones trigonométricas que tienen algo en común, y ese aspecto es importante desde el inicio, que lo vamos a ir, en el cual vamos a ir haciendo énfasis, vamos a ir insistiendo durante el desarrollo de la explicación. Nosotros debemos entender que se requieren conocimientos previos para poder optimizar, asimilar de mejor forma y con facilidad el tema que estamos abordando. ¿Cuáles son los conocimientos previos que requiere este tema? Entre otros, no son los únicos, ni tienen un orden así específico, pero sí se requiere. Por ejemplo, podemos mencionar un conocimiento previo en la aritmética. Otro conocimiento previo es el álgebra. Otro conocimiento también, las identidades trigonométricas. También es necesario saber diferenciar. No es lo mismo, recuerden, la derivación que diferenciar, se parecen, pero no es del todo igual. Otro conocimiento previo es el manejo de las reglas básicas de integración. Y otro, los métodos de integración. Las reglas básicas no son métodos. ¿Cuáles son esos métodos que hasta el momento nosotros hemos abordado en un proceso sistemático? Bueno, tenemos cambio de variable. Tenemos integración por partes. Todos estos aspectos es necesario manejarlos hábilmente. Siempre hay aspectos que se dificultan un poco, no es de dominarlos a la perfección, siempre hay una situación ahí de nosotros decimos, bueno, yo conozco, pero no al centavo, ¿de acuerdo? Pero debemos nosotros entender que todo este conjunto de conocimientos se aplican para poder, repito, asimilar, entender el nuevo tema que son las integrales de potencias trigonométricas. Y para poderlo poner en práctica, que es el objetivo de último, entenderlo y llevarlo a la práctica. Vamos a estudiar entonces integrales indefinidas que contienen en su integrando el producto de potencias trigonométricas. Estas potencias, estas combinaciones, les decía, no son al azar. No son las que yo quiero. Existen condiciones para que el método funcione. En ese sentido, entonces, hay un ordenamiento, llamémoslo así. Un ordenamiento que nosotros vamos a tratar de explicar de por qué existe ese ordenamiento. Ustedes mismos, y ahí entra la participación activa de ustedes, en el sentido de que aquello que no se comprenda,
Recuerden que este es un grupo teórico. Aquí ustedes pueden preguntar y el objetivo es que ustedes entiendan, comprendan la parte teórica, el procedimiento. Entonces, vamos en un inicio, es por llevar un orden. Número 1, vamos a trabajar integrales indefinidas de la forma el seno de un ángulo, que puede ser cualquier variable, multiplicado por el coseno del mismo ángulo, y eso ya es una característica de este tipo de combinaciones, en donde el seno esté elevado a un exponente n y el coseno esté elevado a un exponente n. Este tipo de integral es el que nosotros vamos a abordar en esta primera sesión, porque el tema es bastante amplio. Yo quiero recomendarles que este es un abordaje bastante veloz, hay que decirlo. Sabemos que tienen el apoyo del guión de clase y por supuesto entonces ya aquellos estudiantes más acuciosos ya lo leyeron. Entonces, el caso romano 1 que nosotros vamos a abordar es ese tipo de integrales. Ahí hay un producto entre coseno y seno, que en general se puede expresar de esa manera. Pero hay una serie de combinaciones. Por ejemplo, n es impar en una condición y n es par. Es un caso. Otro caso, n al revés, ¿verdad? Es par y n es impar. Otro caso, m y n son pares. Otro caso, disculpen, m y n ambos son impares. Si estos son enteros, m y n son enteros, positivos. Y podría ser, es que ese es el asunto. Vamos a dejarlo así, enteros. Entonces, m o n es 0. Se puede dar ese caso también, en donde uno de ellos dos, me refiero a los exponentes, puede valer 0. Pero también tenemos una situación en donde no es ninguno de estos casos. Y observen ustedes, y esto es muy importante para lo que vamos a seguir comentando. ¿Cuántos casos llevamos ya? Bueno, 5, pero no son solo eso. También puede existir un caso en donde n o n sea racional. Es muy aventurado decir qué tipo de racional. No se puede. Debe tener una conformación que el método funcione. Y más adelante lo vamos a entender por qué. Entonces solo lo dejamos así, en forma general. N o N, si tiene condiciones, el integrando de esa integral indefinida que tiene esta estructura, en general, también
cabe dentro de este método y de esta combinación. Si tienen preguntas, por favor, háganlas en su momento. Este método tiene bases de apoyo. ¿Cuáles son las bases de apoyo de este método de las potencias trigonométricas? Son bases bien sencillas que nosotros hemos venido estudiando y haciendo las nuestras en forma ordenada desde la matemática 1 y lo que va de la matemática 2. Es decir, no se está planteando ninguna cosa que no se conozca. Esto ya es conocido por parte de ustedes. Entonces, lo podemos expresar así, como una pregunta. ¿Cuáles son ¿en qué se apoya el método o cuáles son partes sustanciales del método de las potencias trigonométricas? Uno fundamental es este. La diferencial de la función del seno de cualquier ángulo, vamos a seguir utilizando la X, que es por excelencia. Una de las bases de apoyo de este método es que la diferencial del seno de X es el coseno de X por el diferencial de X. Y el diferencial del coseno de X es menos el seno del mismo ángulo por el diferencial de la variable. La variable puede ser cualquiera. Ese es uno de los puntos fundamentales de apoyo del método, que hay que considerarlo. O hay que poner interés, pues. ¿Cuál es otro punto de apoyo importante? Que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Y a partir del álgebra, entonces, el seno cuadrado de un ángulo tiene una equivalencia. Es el coseno 1 menos el coseno cuadrado de ese mismo ángulo. Pero también el coseno cuadrado de esa misma ecuación original, que se le conoce como ecuación pitagórica, también podemos utilizar en determinados momentos que es igual a eso. En el proceso de solución de este tipo de ejercicios de integrales indefinidas y hasta definidas, pero eso va a ser en otro momento, también tenemos, lo voy a colocar aquí, estoy escribiendo grande porque no sé si ustedes me perciben la letra o leen pues con facilidad. Si ustedes leen con facilidad, la voy haciendo más pequeña, ahí me dicen. Otro de los aspectos que apoyan este método es que el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 más el coseno del doble del ángulo dividido entre 2. Y que el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el coseno del doble del ángulo entre 2. Esos puntos de apoyo son las identidades trigonométricas. Se refieren a las identidades trigonométricas. Ustedes en su guión de clase tienen una cantidad de identidades, las cuales pues se pueden estudiar, pero nosotros vamos a priorizar las que nos interesan. Todas se utilizan y no son todas las que
que tienen ustedes en el guión de clase, las que existen en general, ¿verdad? Hay muchas más identidades de las que están en el guión de clase, pero son estos dos puntos de apoyo en los que se basa la resolución de los ejemplos de las potencias trigonométricas. Siempre hay una pauta, siempre hay un hecho que nos permite ir razonando en forma lógica sobre la integral que enfrentamos. ¿Qué aspecto debemos observar con atención en la combinación de este tipo de integrales? Seno a la m de x por el coseno a la n de x. Lo que deben observar es que se trata de potencias que tienen un mismo ángulo. Pero no solo es ese aspecto. Vemos que el método se va, no quiero usar la palabra complicando, pero digamos que se va volviendo exigente en la medida que observamos tantos elementos que debemos de considerar. Para resolver una integral de potencias trigonométricas, yo debo estar presto a conocer recordar, memorizar la fórmula básica. Debo también manejar el cambio de variable. Debo también manejar con habilidad integración por partes. ¿Que esto va a ser simultáneo? No estamos diciendo eso. Pero cualquiera de este tipo de integrales va a requerir de todos los aspectos que estamos mencionando. Entonces, yo diría que es oportuno, que es conveniente manifestar lo siguiente, más que memorizar los casos, porque allí en el guión está planteado de esa manera, caso 1, caso 2, caso 3. Si alguien lo quiere hacer así de manera memorística, este es el caso 1 por esta razón, magnífico. No hay contradicción con lo que yo les voy a plantear. No hay ninguna contradicción y lo vamos a ver en los ejemplos. Por supuesto, nosotros tenemos gustos. Nosotros decimos, bueno, esto me gusta más, la sandía me gusta más que el melón, a mí me gusta más la papaya que la naranja. Hay gustos. Entonces ustedes deciden. Pero yo les voy a plantear, más que memorizar los casos, es conveniente abordar las integrales de este tipo con un proceso lógico de razonamiento, en donde va a ser necesario utilizar todas las herramientas que hemos mencionado. Mi postura, pues, mi posición es abordémoslo de manera razonada, no memorizando este es el caso 1, 2, 3, pero no está en contradicción en ningún momento con lo que usted decida hacer. Bueno, por lo tanto, entonces, vamos a ver, si no hay preguntas, algunos ejemplos que ya nos pongan a prueba con todo esto. ¿Quiénes van a tener mayor dificultad en la solución de este tipo de problemas? Quienes no manejan los conocimientos previos. Eso es un hecho innegable. Si yo no conozco de álgebra, vamos a ver, ustedes van a ser los mejores jueces de lo que el proceso de solución exige. Ya en la práctica, ya, como dicen, no mandarla a llamar, sino que platicar con la integral. Mira, vos sos así, ya sabes, entonces te voy a resolver de esta manera. Pregunta, bachiller. Oportunamente, porque el tiempo se va rápido. Las bases del desarrollo de las soluciones de este tipo de ejercicios están planteadas. Lo que tenemos que hacer es probarlo y sentir el ácido, el chile, o sentir lo dulce. Ah, qué dulce, yo lo entiendo, es dulce. No, aquí ando yo en el desierto, pues es amargo, porque no lo entiendo, pero habrá que ser autocrítica para decir, es que yo no conozco de ese conocimiento previo, o no lo domino. Entonces, si no hay preguntas, avanzamos. Ejemplo.
ustedes son los que están en el guión de clase. Y esto es para que ustedes tengan una gama de ejercicios más grande, resuelto. Bien, ¿cómo se lee, bachiller? Integral indefinida del producto de el coseno al cuadrado de y por el seno a la quinta de y diferencial de y. En este caso, yo debo decirles, como medida en salud, lo siguiente. Hay que entender que esa expresión significa el coseno cuyo ángulo es x elevado al cuadrado. Y que eso significa, en el caso del seno, el seno cuyo ángulo es x elevado al exponente 5. Pero si escribimos así, se hace más largo el proceso y tardado. Pero si eso me da a mí claridad, pues lo escribo. Pero sí resulta cansado escribir así. Por eso se simplifica acá de esta manera. Entonces, ahí tenemos el producto de coseno al cuadrado por el seno a la quinta de esa integral. M es igual a 5 y N es igual a 2. Yo no le voy a decir a nadie, mire, no, hágalo como yo le estoy planteando. No, allá ustedes, cada quien. Entonces, estamos en la solución. Yo les propongo realizarlo de esta manera. Entonces, la integral del coseno cuadrado de y por el seno a la quinta de y, diferencial de y, es igual. Yo les sugiero, les recomiendo que mantengan esta igualdad. La integral original y cómo va cambiando según las transformaciones que vamos haciendo nosotros sobre la base de esos recursos de apoyo que hemos hablado. Y entonces, esta es mi propuesta. Aquí viene el análisis que yo les quiero hacer. Analicemos. ¿Es sujeto de aplicación de identidad? ¿Quién? Así como están planteadas. Inmediatamente este no. Pero si lo analizamos en integrando, decimos, bueno, el seno a la quinta lo podemos descomponer en seno a la cuarta por el seno a la 1. Y uno comienza a razonar. Y el coseno a la cuarta se puede escribir como, el seno a la cuarta, se puede escribir como el seno al cuadrado. Y tenemos una identidad en términos de coseno para el seno. Ángela se llama. Entonces, podemos traducir todos los senos elevados al exponente par que nos quedan después de dejar el seno a la 1 a cosenos, a términos de cosenos. Y ese es el razonamiento lógico, pensando en un cambio de variable. Si hacemos U el coseno, su diferencial ya estaría construido con el seno a la 1. Es una forma de verlo, es una visión. Ustedes no están obligados a hacerlo así. Entonces mi propuesta es esta. Dejamos el coseno y decimos por el seno a la cuarta, por el seno. Y ahora, aquí está el cambio. Seno a la cuarta, seno al cuadrado, por el seno de y. Y ahora, ese es el primer ejemplo. Luego vamos a ir paso a paso.
Aquí están los puntos de apoyo. Aquí está el álgebra. Aquí está la aritmética. Querramos o no, es un hecho verificable, comprobado. Y ahora tenemos un binomio al cuadrado. Entonces, ni corto ni perezoso. El doble producto del primero con el segundo, más el cuadrado del segundo, aritmética. Al cuadrado, al cuarto. Y todo por el seno de y. Variable de integración, y. Bachilleres, ahí está cantado. A ver, ¿alguna sugerencia? Vamos a ver. Bachilleres. ¿Alguien quiere sugerir algo? Hacer cambio de variable y hacer un coseno. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí estoy, no se preocupe, que aquí está que es un infierno, esto no hay aire acondicionado. Ajá. ¿Qué más? El bachiller propone, y es una forma de trabajar, a mí no me gusta. Por eso, porque lo considero más ordenado lo siguiente. Desarrollamos los productos, entonces coseno cuadrado, el primer ejercicio, bachiller. Menos 2 por, entonces 2. Se suman los exponentes, aritmética. No es mentira. Más potencias de la misma base, se suman los exponentes. Todo por el seno de y, diferencial de y. Y ahí está bien clarito. Si nosotros hemos seguido, si somos bastante responsables por nuestra formación, no, hombre, si eso ya está mandado como hacer algo vasco. Propiedades de la integral. 1, 2, 3 integrales. Entonces, esto es igual al integral por menos 2 por la integral más integral indefinida ahí estamos, bachilleros. Y para nadie en este momento debería ser una dificultad observar que las tres integrales, que es el primer ejercicio, de acuerdo, se resuelven, como decíamos, de acuerdo a los conocimientos previos, con un cambio de variable simple. Puede ser cualquier variable de cambio. La variable original de la integral indefinida y entonces yo perfectamente puedo usar u igual al coseno de y. Y aquí vienen los puntos de apoyo que habíamos dicho. El diferencial de u no es exactamente el signo. Multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la ecuación y entonces menos el diferencial de u es igual al seno de y por el diferencial de y. Entonces, la integral original se convierte en u al cuadrado por menos el diferencial de y. Menos 2 veces la integral de u a la cuarta por menos el diferencial de u. Más la integral indefinida de u a la sexta por menos el diferencial de u. Bachiller, esto ya es una cosa que ustedes conocen, son fórmulas básicas. Ahí están las fórmulas básicas.
cambio de variable, fórmula básica, y luego entonces, recuerden, no es correcto dejar en términos de la variable de cambio. Entonces, la integral indefinida del producto del coseno cuadrado de y por el seno a la quinta de y, diferencial de y, es igual. Yo voy a llegar ya de una sola vez porque tenemos poco tiempo. La integral de esto es menos u a la 3 entre 3. Entonces, es menos un tercio de u al cubo. Pero ¿quién es u? Es el coseno de y. Entonces, del coseno al cubo de y. Aquí, u a la 5 sobre 5, menos por menos da más. Regresando a la variable original, entonces 2 quintos por el coseno a la quinta de y. Menos a la 7 sobre 7, entonces un séptimo por el coseno a la 7 de y más una constante de integración. Y tenemos la primera resolución de un ejercicio por potencias trigonométricas en el grupo teórico. Los procesos son largos. Hay que estar muy bien parado en relación a estos puntos de apoyo de que hemos hablado. En lo sucesivo yo voy a ahorrar más pasos todavía, porque si no, nos vamos a empantanar para las otras combinaciones, porque no son únicas. El más, digamos, el más trabajado en el guión de clase es el del seno-coseno, ¿verdad? Digan, adelante. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Oí sonar el micrófono? Oportunamente. Si no, hacemos otro ejercicio. Sí, adelante. Es tangente al cuadrado de x sobre seno 2x. No, bachiller. Este es un grupo teórico. Con todo respeto, nosotros tenemos un tema que desarrollar. No es una discusión de problemas. Y también en discusión de problemas nosotros tenemos que llevar adelante lo que la coordinación establece. No. Hay ejemplos que debemos de realizar con mucho gusto en la hora de consulta. No podemos salirnos. A ver, ¿quién más? Con todo el respeto, así es. No puedo dejar los ejercicios básicos y pasarme a algo que... Yo tengo consulta los miércoles, bachiller, de 8:05 a 9:45. Ahí con gusto te podemos atender. Preguntas sobre el tema que estamos desarrollando. Ingeniero. Sí, adelante. Una duda. Cuando tiene lo de seno a la quinta de y, ¿Sí? cuando lo separa no lo puede separar, por decir algo, seno cuadrado y seno al cubo. Por supuesto, bachiller. Pero esa separación no me hace ver, y por eso insisto, no me hace ver en que logramos tener el diferencial de la expresión en potencia de seno a la cuarta en términos de coseno. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero lo que ocurre es que el proceso se les va a alargar. Eso es lo que... Al final tenés que descomponer ese seno al cubo en seno cuadrado por seno. Si no, no vas a avanzar. ¿Alguien más? Muchas gracias. Una consulta. Adelante. Porque cuando tomó M colocó 5 y no colocó el 2? Porque de acuerdo, vean, bachilleres, yo les voy a pedir algo. Yo solo voy a estar 3 semanas con ustedes y este tema es largo. Solo son 70 minutos. Me están haciendo preguntas.
yo les di la forma general, observar la forma general, quién está relacionado con n, qué función trigonométrica, y cuál es la que está relacionada con n. Me están haciendo preguntas muy sencillas. Yo no tengo problema, pero entonces en lugar de hacer 5 ejercicios, voy a hacer solo 3. Ese es el asunto. M corresponde al exponente del seno, aunque estén en posiciones diferentes en el integrando. Es que los integrandos los podemos escribir como queramos. ¿Alguien más? Yo, si tuviera 100 minutos, feliz, pero no se puede. Y la otra parte que va a quedar para el viernes ahí también hay mucho tiempo que invertir. Bueno, entonces vamos a un segundo ejercicio. Veamos. Ejercicio número 2. Integral indefinida del seno al cubo de 2u por el coseno al cubo de 2u. Diferencial de 1. Variable de integración, no hay ningún problema. Ya no es X, ya no es Q el ángulo. No hay problema, tienen el mismo ángulo. Esa es otra cosa importante, porque las combinaciones de senos y cosenos tienen un caso para, no son potencias con exponentes diferentes de 1, pero sí, los ángulos son diferentes. Cuando los ángulos son diferentes, se tratan de otra manera, no es lo mismo. Por favor, lean, profundicen el tema, porque esto no es difícil, lo que requiere es atención, estudiar, que hay una cantidad de casos. Lo importante que quiero decir es que el ángulo es el mismo, entonces estamos en el mismo caso. ¿Qué vale 2u? Bueno, pero es el mismo ángulo, el seno y el coseno. Para el bachiller que acaba de preguntar, bueno, ahora sí están ordenados, pero eso no es problema. M es el que está asociado con el seno. Y N es el que está asociado con el coseno. Los dos son impares. Yo procurando hacer uno de cada condición, de cada caso, pero así como vamos, el tiempo no nos va a dar. Voy a tener que hacer menos ejercicio. Entonces, son muy largos. Para el bachiller, N vale 3, está asociado con el seno. N vale 3, está asociado con el coseno. Eso. Una pregunta que no quiero que me la contesten, sino que platiquen ustedes solos, ¿verdad? ¿Cuántas formas de resolverlo hay? A mí me interesa, bachiller, llevarlos a una condición de reflexión, porque yo les estoy diciendo, hay una forma de memorizarse los casos. Caso 1, caso 2, pero eso no es muy recomendable. A mi criterio. Lo que yo les propongo es que ustedes razonen. Entonces ahí le queda a usted para la reflexión. Yo solo quiero decirle, porque después no vayan a decir es que no nos comentaron. Fíjense que los dos son impares y yo puedo descomponer el seno al cubo, el seno cuadrado por seno, y entonces guardar un seno que va a ser el diferencial de la transformación del integrando que hagamos. Pero también puedo hacer la descomposición del coseno al cubo como coseno cuadrado por coseno y convertir el coseno cuadrado a términos de seno. Y entonces ustedes van a pegar el brinco, que es natural, es importante. Bueno, y entonces hay dos formas de hacerlo. No hay una sola. Pero esa es la combinación de los exponentes. No todos los ejemplos son así. Yo lo voy a hacer transformando el coseno a seno, porque ya hicimos uno transformando el seno a coseno. Pero si usted lo hace al revés de como yo lo voy a hacer, usted va a tener una duda, sobre todo si es de nuevo ingreso. Para decir, bueno, ¿y por qué da unos cosenos y otros senos? Hay dos respuestas diferentes. Les queda de tarea en la próxima sesión
les voy a preguntar. Entonces, ¿cómo es que esas dos respuestas aparentemente diferentes se explican pues que es la misma respuesta? ¿Cómo es eso? Nosotros vamos a hacer con una forma, pero hay otra. Pero una va a quedar en términos de coseno y la otra en términos de seno. Son respuestas diferentes, aparentemente. Esa es una tarea voluntaria. Entonces, el integral del seno al cubo, ahora el ángulo es 2u, cuidado a la hora de diferenciar la regla de cadena, ¿verdad? Es necesaria por diferencial de u es igual. Entonces, la integral ya dijimos. Vamos a hacer la conversión de los cosenos a seno. El bachiller decía, ¿y por qué no lo puso como x al cubo por x a la cuarta? ¿Para qué? Si lo más inmediato es buscando la solución y no complicar más, extender más el proceso. Ahí está. Entonces, es evidente que la vía de solución es convertir este coseno cuadrado en su equivalente, en su identidad en términos de seno. Y ahora decía, voy a ir más rapidito por el tiempo, pero ya hicimos uno bastante pausado. Miren, aquí hay unas multiplicaciones. Este por este, y este por este. Propiedades del integral. Es un proceso de razonamiento lógico. Si usted quiere memorizarse los casos, insisto, lo puede hacer. Pero yo a eso le veo el problema de que en muchos casos y en cierto momento usted no vaya a hacer. Y faltan todos los demás casos. Esa es la dificultad que yo le veo a la memorización. Entonces, ese es un integral. ¿Ya? Seno al cubo de 2u por el coseno a la 1 de 2u diferencial de 1 menos seno a la quinta de 2u por el coseno de 2u diferencial de 1. Ahí, bachilleres, es evidente, lo voy a poner aquí. Vamos a trabajar. Si tomamos como variable de cambio z igual, no hay ningún problema en tomar z al seno de 2u. Cuidado ahí, su diferencial es igual al coseno positivo de 2u por 2 por el diferencial de u. Entonces, el diferencial de z es igual a 2 veces. Y usted observa en cada integral, observe aquí, después de dejar z al cubo, usted solo tiene una vez este producto. Usted solo tiene una vez este producto. Y aquí lo tiene 2 veces. Entonces, en términos de z, un medio de dz es igual al coseno de 2u por d. Sencillo. Entonces, este integral original en términos de z, bachilleres, es igual al integral, aplicando las propiedades, ya lo explicábamos, z al cubo multiplicado por un medio de dz menos la integral de z a la quinta por un medio del diferencial de dz. Bachilleres, yo no voy a perder tiempo, ya sabemos, sale la constante, se integra en una fórmula básica y regresamos a la variable original. Entonces, finalmente, voy a dejar estos puntitos así suspensivos. La integral original del seno al cubo
de 2u por el coseno al cubo de 2u. El ángulo es el mismo, es igual. Fíjense, miren, un medio por z a la cuarta, pero z a la cuarta, ¿quién es z? Es el seno de 2u sobre 4 menos un medio por z a la 6, pero ¿quién es z? Es el seno de 2u. Z a la sexta sobre 6. Y es indefinida, más una constante de integración. Ese resolviéndolo por el método de transformar los cosenos a seno. Y una simplificación mayor que siempre hay que procurar realizarla, 1/8 del seno a la cuarta y 1/12 del seno a la sexta. Si usted lo hace en términos de coseno, pues entonces va a tener ahí una respuesta que aparentemente no es la respuesta, pero esa es la tarea que usted tiene. Pregunta sobre el ejercicio. Bachiller. No, hijo. El bachiller dice que no. ¿Y los demás? ¿Verdad que Yo sí? ingeniero tengo una duda. Diga, no se detengan mucho, por favor. Tenemos toda la voluntad de evacuar dudas, pero no se tarden mucho. Diga. En el caso de que este ejercicio lo hubiéramos tomado como una identidad de ángulo doble por el 2u, No, o es que mi duda es porque podríamos confundirlo con un tipo de identidad como esa. no, bachiller. Ahí la parte teórica le está planteando un reto. Usted debe entender que sí, a la hora de resolver ejercicios, nosotros debemos de estar claros de que cualquier tipo de identidad se va a utilizar. Pero usted tiene que tratar de resolver, le voy a contestar de esta manera. Cuando uno enfrenta una integral, uno no tiene que complicarse y quererse, vamos a decir, lucir. Voy a buscar el método más difícil. No. Usted tiene que buscar si es una fórmula básica. Si no es una fórmula básica, tiene que buscar un cambio de variable. Si no es cambio de variable, integración por 4. Y así es lo mismo en las potencias trigonométricas. Usted puede jugar con identidades como quiera, pero ese es el asunto de profundizar en los temas. Un ángulo doble aquí solo complica la integral. Una forma de visualizar si nosotros vamos en el camino correcto es observar si la integral se va facilitando o se va complicando. Usted tiene que visualizar eso. Se me complica más la integral con esta identidad que estoy aplicando. Si usted aplica el doble del ángulo, ya son ángulos diferentes en las funciones que se combinan y están elevadas a un exponente distinto de 1. Eso es una complicación enorme de la integral. Ahí está el asidero, la parte teórica. Por eso les digo que más que memorizarse los casos, es de razonar. Esa es mi recomendación. Entonces, conclusión, aplicar el ángulo doble no es conveniente. Complica. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a otro ejercicio. Fíjense que los ejercicios tienen un proceso largo. Ustedes lo van apreciando, no es cosa de que yo no quiera maximizar el problema, no, son un montón de pasos que realizar. Y parte de la didáctica es eso, pues yo puedo hacerlo en 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos,
pero para que quede mejor explicado y no me salió eso. Sí, pero vamos a ir haciendo menos extensos los procesos. El ejercicio número 3, procurando que sea diferente a lo que tienen ustedes ahí en el guión de clase. Ese es el ejercicio. Y yo les voy a volver a razonar. Bueno, es una potencia. Es que si yo me pongo los casos y no tengo nada contra esa forma de trabajar, simplemente que yo debo ser un orientador para ustedes. Y la experiencia me ha dicho, no, la forma más conveniente de trabajar es hacerlo razonando. Y si usted conoce el propósito del método, en qué está basado, cuáles son los requerimientos previos, usted va a caminar con mayor celeridad, va a mayor velocidad. Si nosotros tenemos un día de campo para estudiar, qué bien, pero en una evaluación, bachiller, el tiempo cuenta, el tiempo es importante. Entonces hay que considerarlo. Bueno, integral indefinida del seno a la quinta del ángulo W por el diferencial de W. La solución. Para fin. Para el bachiller que no ubica los exponentes, n vale 5, ¿cuánto vale n? N vale 0. Toda potencia, toda base distinta de 0 elevado a la 0 es 1. Ahí está el coseno a la 0, pero ¿para qué lo ponemos? Al final es 1, entonces es integral. Y ahora, a desmanear eso que tenemos ahí. Desmanear es una expresión así muy campesina, ¿verdad? A resolver, pues. Bueno, y aquí dice el bachiller, es que yo hubiera podido hacer como seno a la cuarta porción, lo que quiera, pero lo que tenemos como propósito, como objetivo es resolver la integral. Y en una evaluación el tiempo cuenta. Entonces, si yo he madurado el proceso, si yo he madurado el método, yo voy directo. Entonces, claro que yo tengo 1000 años haciendo esto. Y no es como ustedes que recién lo ven. Pero eso es lo que hay que conseguir. El álgebra. Bendita álgebra o maldita álgebra para algunos, ¿verdad? Ahí está. 3 integrales. Integral del seno de W. Diferencial de W. Menos 2. Integral del coseno cuadrado por el seno. Diferencial de W. Más coseno a la cuarta por el seno. Diferencial de W. 3 integrales. ¿Qué es lo que me va a dar la visión óptima de cómo hacer el trabajo? Así como Messi de 20 tiros anota tiros libres de fuera del área, anota 4, eso no es producto de que tiene un Dios que lo ampara, no, es producto del trabajo, de estar pegándole a la pelota todo el día. Y él va viendo cómo es que le debe pegar, a dónde le debe pegar. Eso sí es cierto, es trabajo, es obrero. No es cosa de que, porque es magia. No, esto no es magia.
ni el fútbol es magia. Es bonito verlos cuando hacen la finta y todo, pero para hacer eso entrenan. Entonces, usted ya sabe cuál es el cambio de variable que hay que hacer. El cambio de variable que hay que hacer es que vamos a poner como la variable de integración es X, es W, entonces la variable de cambio es X, no hay ningún problema. Es el coseno de W. Entonces el diferencial de X es igual a menos el seno por el diferencial de W. No está negativo, entonces menos, multiplicamos por menos 1, ¿verdad? Y ahí tenemos. Entonces quiere decir que esta integral original, ¿verdad? Esta no necesita. El cambio de variable lo estamos haciendo para esta cosa. Esta es una regla básica. Entonces es igual. ¿Cuál es la función que al derivarla da como resultado el seno de un ángulo? Coseno. En este caso, con signo negativo, ¿verdad? Porque la derivada del coseno es menos el seno, entonces este es negativo. Y aquí, x al cuadrado por menos el diferencial de x, más x a la cuarta por menos el diferencial de x. Y entonces, menos el coseno de W, menos por menos da más. Nos queda el integral de x cuadrado de x. Entonces, un tercio. Pero como tenemos el 2 aquí, ¿verdad? Entonces 2 sobre 3 es 2 tercios. Por, volviendo a la variable original, coseno al cubo de W. Menos x a la quinta, entonces coseno a la quinta de W. Es indefinida. Cuidado con eso de olvidarse de la constante de integración. Ahí está. Si no hay preguntas, bachilleres. Está claro, ingeniero. El bachiller dice que está claro, como los chatas. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio, yo he querido incluirlo porque es otro de las formas en que podemos ser sorprendidos o sorprendidas en una evaluación. No estoy diciendo que haya mala intención. Estamos en potencias, fíjense bien, estamos en potencias trigonométricas, pero en este caso estamos abordando el seno coseno. Pero observe usted el integral. A ver, ¿cuál es lo que ustedes le harían ahí? La observación que ustedes harían. Yo estoy procurando hacerlo razonar. Esa es mi intención. ¿Qué observación le harían a ese ejemplo, a ese ejercicio? Ajá. ¿Qué observación le harían? Que M vale un tercio, que es un racional. No, es un medio.
Ah, sí, un medio, perdón. No, ¿quién más? Observen bien. Yo les pregunté al principio si miraban bien la pizarra. Ingeniero, no sería, bueno, como tenemos una secante, no buscar una identidad trigonométrica similar a la de seno, o ya sea coseno, para poderlo aplicar. Excelente. Ahí está el asidero. Cuidado, cuidado. No se trata de encajonarnos en un proceso memorístico. Hay que buscarle. Si estamos diciendo que son combinaciones de senos y cosenos, pero en una evaluación no nos lo van a decir. ¿Qué pasaría si hacemos esto? Integral, ¿qué es secante? 1 sobre coseno. Pero esto es igual a coseno a la doble B a la menos 1/2. ¿Ah? Y se puede. Ajá, habrá que ver si se puede. Habrá que ver. Fue el caso, si ustedes escribieron algo allí, pues yo se lo dije. Habrá que examinar, y esa es mi intención. Mi intención no es que copien solamente. Deben copiar, por supuesto. Pero que razonen. Esa es pretensión. Que lo logre es otra cosa. Pero mire, cualquiera diga, ese ejercicio está fuera de contexto. Ese cante no está el coseno ahí. ¿Cómo que no está el coseno ahí? Ahora, habrá que ver si se puede resolver en esa combinación de exponentes. Que usted la tiene ahí donde lo que yo le comenté. Y entonces, bien, aquí viene el asunto. Con todo lo que hemos hablado, usted rápido debe de razonar. ¿Este sujeto de composición en una identidad? No. La respuesta es no. ¿Quién es el sujeto de composición? De degradarlo, de ajustarlo para que tenga una forma. El seno. El seno. Entonces, seno cuadrado por el seno. Inmediatamente, esto es igual puntos suspensivos. Ahí ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer. Dos integrales, multiplicar, cambio variable, etcétera, etcétera. Y hoy sí ya no permito preguntas. Estamos en los últimos minutos. Este ejercicio lo traigo adicional para que vea usted que puede ser muchos casos. Y el último que yo voy a comentar en esta sesión, Dios mediante, nos vemos el día viernes para finalizar el tema. Es un tema muy largo. Es el ejercicio 5 que traigo. Y solo lo vamos a plantear. Solo es para que usted saboree. Usted tiene uno parecido ahí en el guión de clase. Por eso lo dejé por último. Es tremendamente largo. Y a la bachiller que hizo la opinión del ángulo doble, observe, bachiller. Interesante lo que planteaba la bachiller, el ángulo doble. Pero vean, solo vamos a, por encimita, ¿verdad? ¿Cuánto vale M? Para aquellos que les gustan los casos, ¿cuánto vale M? 0. Y entonces, no es cambio de variable,
no es integración por partes. Se va a pasar una vida entera y no lo va a resolver por ese método. Algunas sí salen por integración por partes, pero este no. Y entre lo que averiguamos se nos pasa la vida. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí ya no. Es ninguno de los casos que vimos anteriormente. Ninguno de los otros 4. Pero la lógica, aunque yo no me haya memorizado los casos, ¿qué me indica la lógica? ¿Por dónde va la lógica? Ya lo estoy pasando de los 70. Quiero ver, 55 más 15, ¿verdad? 70. Bueno, este es el problema. La lógica me lleva a esto. Pero no salgo de nada. Si la intención es seguir aplicando la pitagórica, Bachiller que hizo la observación del ángulo doble, ahí casi grita, no, no es esa la vía del mismo ángulo, tenés que usar el ángulo doble. Lo escriba como lo escriba, va a ser 1 menos coseno del doble del ángulo, es decir, 2 veces y sobre 2 al cuadrado. Se disminuye la dificultad del integral. Veamos. Se disminuye la dificultad. Claro que sí. No estamos diciendo que se trabaja poco. No estamos diciendo eso. Pero sí, ¿qué pasó? 1 menos 2 coseno de 2y más coseno, aquí es coseno al cuadrado de 2y. Diferencial de y. 3 integrales, bachilleres. 1/4 de dy menos 2, este cambio de variable. ¿Y aquí qué hay que hacer? Degradarla. Pero no hay otra forma. Es la identidad del doble del ángulo, solo que la identidad ahora es más. Y ya no es 2y, porque es el doble del ángulo. Es más trabajo, pero se facilitó la solución. Entonces sí, es allí, bachiller, para ella en especial y para todos, cuando hay que aplicar la del doble del ángulo. Muchas gracias por su atención, debo irme.